Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranam a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal de Satsang, encuentro de la verdad con la verdad, tratando de apegarnos a ser honestos en la vida, a ser honestos con nosotros mismos, a ser honestos, transparentes, lo más posible, ¿no? Srila Prabhupada definiría un guru como un, un medio transparente a través de quien la voluntad divina se expresa. Y en ese sentido todos somos invitados a volvernos gurus, somos invitados a volvernos medios transparentes. ¿Mm? Para que la verdad, el amor, la realidad se exprese a través de nosotros de la manera menos filtrada posible. Todavía va a haber filtros y quizás los haya por mucho tiempo, pero al menos ir moviendo velos de manera que lo que tenga que manifestarse se manifieste, más y más transparentemente. Así que bueno, el día de la fecha los invito como siempre a que tengan algún tema, alguna pregunta, a alzar su mano digital y si por X razón encuentran dificultad en saber cómo alzar la mano digital, pueden enviar el mensaje por escrito o, bueno, eventualmente levantar su mano no digital, mano física, pueden hacer. Creo que incluso, como decíamos, Zoom tiene ese mecanismo. Si uno está mucho tiempo así, como estoy viendo, viene la mano digital automáticamente. Así que, bueno, ya tenemos una serie de manos digitales alzadas, más de lo usual. No sabría decir cuál es la razón para ello. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera, que es desde Avatar, y luego Janardan Gat y luego Omaira. Colombia está tomando la posta aquí, la pauta del liderazgo. Ahí Federico vino para balancear la ecuación desde Argentina. No quiero generar ninguna rivalidad nacionalista, invocar relatividad local, ¿no? Vamos a lo universal, pero bueno, si suma para inspirar indagación, en este caso únicamente el fin justifica los medios. Bueno, comenzamos con Avatari. Bienvenida, Avatari. Puedes activar el micrófono y traer tu ofrenda del día para compartir Eh, entre todos. Gracias, buenos días para todos, Pranam. Gracias, Maharaj. Eh, Hoy quiero expresar mi profunda gratitud por las, las dos nuevos episodios que estás trabajando. Uno es pues una palabra a la vez. El martes fue a Kinshana. Nada te pertenece y perteneces a todo. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Igualmente en la trama de lo real, el, el jueves fue genialísimo con Ciruelo, no recuerdo el apellido. Ciruelo Cabral, Ah, Cabral, sí. fue el podcast más largo de mi historia. Y podría haber sido mucho más largo, pero ambos estuvimos de acuerdo, bueno, vamos a darle un respiro a la audiencia. Sí, no, pero es que yo no sentí el tiempo, la verdad, y, y me impresionaron muchísimas cosas de las que él dijo. Pues aún resuenan en mi cabeza, en especial la experiencia que él tuvo con el cantante de varios años, donde él hablaba de como universos simultáneos o vidas simultáneas. No sé, me impresionó mucho porque yo había pensado eso hace muchos años, que yo Mm, sentía eso, ¿no? Entonces cuando yo escuché eso me quedé como, uy, ¿cómo así otra persona? O como que también pensó lo mismo hace mucho tiempo. Y lo otro fue lo del juego, porque me fascina verlo de esa manera, de lo que él desea, volver a ser niños, volver a recuperar nuestras partes de esa curiosidad, de ese juego, ir cuando todo nos sorprendía, donde estábamos eh, tan desprovistos de la razón, de estar meditándolo, pensándolo todo para hacer algo. Y y me gustaría saber cuál es su posición acerca de lo que él dijo de las vidas simultáneas o de tener eso, como que uno vive o está viviendo como en otra parte o algo así. mm. Eh,
de acuerdo a lo que él dijo, no sé si yo malinterpreté las cosas, pero sí me gustaría saber eh, qué opinas sobre eso. Hmm. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta y por la apreciación del contenido que estamos tratando de compartir estos días. Mm, sí, fue una conversación muy interesante, como aquellos que la han visto, imagino, lo habrán sentido también con Ciruelo, muchos temas muy interesantes y obviamente yendo a la pregunta gradualmente, no necesariamente a la hora de yo invitar a alguien a un podcast, porque a veces este malentendido se da, ¿no? De que uno piensa, oh, Maharaj invita a alguien a un podcast significa que lo que el invitado habla, el Swami está de acuerdo en todo con lo que el invitado dice, no necesariamente, ¿no? Y para mí eso también es parte de la intención de sentarme a conversar con alguien, ¿no? Sería para mí aburrido sentarme a conversar con alguien con quien sé de antemano que vamos a estar de acuerdo en todo. Y para ser realistas, nadie está de acuerdo en todo con nadie, ¿no? Uno mismo no está de acuerdo con uno mismo en tantas cosas. Y no lo digo como algo malo, sino como algo que bien abordado es atractivo, ¿no? Donde podemos también desarrollar la capacidad de sentarnos con alguien y sin tener la necesidad, como creo que hablamos hace poco con una pregunta que Subal hizo, sin tener la necesidad de imponer mi visión o de imponer mi opinión sobre el otro y mostrarle qué es cuál es la visión correcta, porque los Vedas, el Bhagavad Gita, el Gaudiya Vaishnavismo es la representación última de la verdad y tú no lo sabes y bla, 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 y tratar de ir desde ese lugar que no siento que sea real y necesario. Entonces, en relación a la pregunta, personalmente no estoy de acuerdo con lo que Ciruelo dijo. Pero no dejó de ser una idea interesante, ¿no? Tengo otra, más que no estoy de acuerdo, diría sí, tengo otra perspectiva en el sentido de que personalmente siento que cada uno de nosotros tiene su existencia individual, única, eh, y no es que me encuentro con alguien que es alguien más, pero soy yo viviendo a través de la vida del otro. No, personalmente no siento que sea no solo una idea validada por nuestra tradición, sino, sí, personalmente siento que... Y él mismo dijo en un punto de la conversación, dijo, bueno, no sé si es una fantasía esto o no, pero bueno, elijo aceptar esta fantasía. Y de vuelta, personalmente yo sentí, ¿quién soy yo para interrumpir al otro y decirle, no, eso es fantasía de acuerdo a mi opinión, porque el Bhagavad Gita, no, o sea, cada persona en su viaje, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así como quizás él me escucha a mí hablar y no esté de acuerdo en ciertas cosas que yo diga, o él o quien sea, no estamos hablando de Ciruelo aquí, estamos hablando en general. La capacidad de entablar una conversación con alguien y estar en desacuerdo o tener una perspectiva diferente y que eso no implique conflicto, que eso no implique tengo que convencer al otro, que eso no implique se termina la conversación aquí, que eso no implique dejo de apreciar todo lo demás que está llegando de esa persona. ¿Mm? Es un desafío grande, implica, y no digo que yo sea un ejemplo de eso, pero sí quisiera entrenarme en esa área, ¿no? De poder relacionarme con quien sea sin perder mis propias convicciones en el buen sentido, aunque estando abierto a cambiar mis opiniones cuando eso es necesario, claramente, pero al mismo tiempo si hay ciertas convicciones o experiencias innegables en mí, no voy a sacrificar eso porque alguien piense distinto, pero al mismo tiempo sin tener que atentar contra la experiencia del otro. Entonces, personalmente, en relación a ese ejemplo en particular que él dio con Steve Vai, que no es un cantante, es un guitarrista, bueno, debe cantar seguro, pero guitarrista, es por el detalle técnico. Al mismo tiempo, yo creo que comenté algo al respecto, que aunque personalmente, como acabo de decir, no comparto la perspectiva de que yo estoy viviendo la vida de otro, literalmente, de que el otro soy yo, porque de vuelta, el alma es, al menos desde nuestra perspectiva y experiencia, diría yo, somos un ser único e irrepetible. Lo cual no quita que podamos cruzarnos con almas en esta vida que de alguna manera son muy complementarias a nuestro viaje de vida y de que por
razones que probablemente escapan a nuestra comprensión, eh, terminan complementando cosas como como la historia que él contó, ¿no? Lo que él no pudo terminar de hacer lo hizo el otro, y lo que el otro no pudo terminar de hacer lo hizo él. No, personalmente no diría literalmente los dos son la misma persona, pero sí podría decir uno conecta con personas que de alguna manera eh, cumplen o satisfacen cierto propósito que uno no logró satisfacer, pero por la cercanía, la compañía, la asociación con esas personas se complementa en mí ese elemento que yo personalmente no pude explorar, experimentar como lo hubiera querido o lo que fuera, ¿no? Dependiendo del caso. Eso sí, no tengo ningún problema en aceptarlo, ¿no? Y de hecho tengo experiencia de eso en muchos aspectos, donde uno por razones, algunos querrán decir razones kármicas, algunos querrán decir la gracia de Krishna, algunos dirán la sincera búsqueda y necesidad de uno, uno también termina rodeándose de ciertas personas que uno claramente experimenta, traen a mi vida una contribución complementaria ideal, única, que quizás yo no podría haber generado por mí mismo, por tiempo, por capacidad, por elección propia, por lo que fuere, pero se genera una combinación ideal. En un sentido, podríamos definir sadhu sangha ideal de esa manera también, ¿no? No, no es que nos reunimos entre nosotros aquí para todos ser iguales y hacer lo mismo, sino que complementar y entre la combinación única de cada caso individual generar algo que no se podría generar a través de cada uno por separado, ¿no? Eso por un lado, y algo breve que igual diría, que no es lo mismo, pero hay un punto de conexión en términos de la idea de vidas paralelas, y obviamente, como digo, varios puntos que él mencionaba en términos de cuando uno existe más allá del tiempo y el espacio material, eh, la realidad opera desde otro lugar, y hasta un punto podemos imaginarnos qué es eso si estamos aún restringidos por ello. Y por ejemplo, en nuestra tradición se va a hablar de, ok, uno puede, estando más allá del tiempo y espacio material, pero existiendo en un tiempo y espacio espiritual, interesantemente. En nuestra tradición, por ejemplo, se nos puede hablar de, ok, uno adquiere una identidad espiritual eterna para servir a Radha y Krishna en Golok Vrindavan, pero si uno tiene la afinidad, también uno puede adquirir una identidad espiritual sirviendo a Mahaprabhu en Nitya Navadvip. Y de vuelta ahí podemos pensar en términos de identidades paralelas. Aunque al mismo tiempo no es algo enteramente diferente, porque el Krishna Lila, el Gaur Lila, en un sentido son un mismo lila expresado en dos formas. Mahaprabhu, Krishna, no son dos personas distintas. Entonces, de ese lugar podríamos decir esas dos identidades son dos facetas de una misma identidad, pero en cierta medida podemos contemplar la posibilidad de esta noción de identidades paralelas, pero no es de un lugar enteramente separado, enteramente dualista, dos personas enteramente diferentes, sino diferentes expresiones de una de un mismo ser y del potencial del alma expresado en Bhakti. Que de vuelta, en este caso no haría un paralelo absoluto entre eso y el ejemplo que se dio en el podcast, y por eso digo que tengo una perspectiva diferente, pero como digo, no es algo que me perturbe o que me lleve a la necesidad de tener que refutar o de hecho nunca, recién ahora estoy mencionando tengo una perspectiva diferente, nunca se lo dije a nadie porque no, nadie me preguntó y tampoco sentí la necesidad. Tengo que grabar un video aclarando que no estoy de acuerdo con eso que mi invitado del podcast dijo en el minuto, porque de vuelta doy por sentado que ojalá la audiencia entienda que una conversación no implica que a quien yo invito vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero gracias por la pregunta y la invitación y la chance para mí de aclarar todo esto, ¿no? No sé si suma, Batari, si queda más o menos claro. Bueno, gracias. Siendo que tenemos algunas manos alzadas más de lo usual y quizás vaya a haber más, veremos. eh, Vamos a saltear algunos cuartos privados de Zoom más de lo usual, así que ahora vamos a saltear el que vendría ahora y vamos a invitar a Janardan Gatti Prabhu desde Medellín. Así que vamos de Bogotá a Medellín y luego de ahí vamos para Cali. Así que nos mantenemos en órbita, pero bueno, un viaje cortito. Janardan Gatti, bienvenido. Gracias,
Saludos a todos. Bueno, empezar con, yo me abstengo inicialmente de levantar inmediatamente la mano porque siento que no quiero acaparar los espacios para que todos hagan preguntas. Durante la semana estoy más tratando de aprovechar el tiempo con estudio y lectura y tratando también de encontrar las preguntas pertinentes que sean beneficiosas para mí, para los participantes. Y bueno, entonces con esto lo que quiero decir es que siempre tengo alguna pregunta con la intención de... Bueno, así que bueno si saberlo. Si estamos en caso de emergencia, siempre podemos acudir a Janardan Gatti. eso, pero no quiero acaparar, entonces por eso no la levanto. Pero No, no, si en lo se sucesivo aprecia. lo hago, ya saben que... Ok, Maras, para de hecho conectarme un poco con el tema que, están, que estamos mencionando y que Avatari trajo. mm, La cuestión es la siguiente, Maharaj. En Bhakti Inherente, Maharaj menciona el hecho de que el Brahma Sayuya es una realización eterna. Antes de continuar, estoy de acuerdo con usted con la idea de que caer desde ahí, como en algunos comentarios de Srila Prabhupada, se da, pues no parece lógico. Eso daría pie para otro tema luego. Y en esa línea de ideas, Maharaj, respecto a las realizaciones que la jiva puede tener, los diferentes tipos de mukti, empezando por ahí, por Ekatva, Brahma Sayuya, Sarsti, Shalokya, Samipya, Sarupya, eh, a mí me llega la sensación de cómo no sería posible, Maharaj, que a pesar de obtener esas realizaciones, eventualmente siddhas, estos siddhas, se vean atraídos hacia lo que se considera superior a esas realizaciones, a esas liberaciones, como por ejemplo un rasa en las 5 tipos de relaciones en Brindavan. Pienso que si eso fuese así, no contradiría el hecho de que esas realizaciones sean eternas, porque al obtenerlas, pues ya van a estar ahí, pero al mismo tiempo armonizaría también la perspectiva de que el rasa con Sri Krishna en Vrindavan es superior. Para ir sintetizando la pregunta ¿es imposible realmente que un alma que obtenga, por ejemplo, sarupia, eventualmente desde Vaikunta se vea atraída hacia una relación con Krishna en Brindavan? Y para puntualizar, por ejemplo, como cuando Sri Lakshmi Devi hace austeridades para tener una relación de ese tipo. Espero haber sido claro, Maharaj. Mm. Sí, muy claro. Gracias por la pregunta, Janardan Gatti. Gracias por ocuparme en servicio, tratando de decir algo al respecto. El otro día estaba leyendo de Srila Siddhar Maharaj, como él describió una situación donde Ángel fue donde Bhaktivinoda Thakur y le pidió que Bhaktivinoda Thakur que habla, que comparta Harikatha. Y obviamente aquí no me estoy comparando con Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur le dijo básicamente, ¿realmente quieres oír Harikatha? ¿Realmente tienes genuino interés por escuchar acerca de Krishna? Y comenzó a llorar y entrar en éxtasis, ¿no? Ese fue el Harikatha de Bhaktivinoda Thakur. Quedó completamente conmovido por la pregunta, por alguien interesado en querer oír al respecto, ¿no? Similarmente, Pradyumna Mishra con Ramananda Rai en el Gaur Lila, ¿no? Pradyumna Mishra va a indagar de Ramananda Rai. Ramananda Rai dice, ¿realmente quieres oír acerca de Krishna? Y comienza a exhibirte una serie de síntomas muy profundos, solamente por el hecho de no solo encontrarse a alguien que tenga un genuino interés, sino por la fortuna de él poder tratar de servir ese genuino interés tratando de decir algo. De vuelta, no me estoy comparando ni con Bhaktivinoda Thakur ni con Ramananda Roy, pero sí enfatizando este hecho para todos ustedes, ¿no? En relación a todos ustedes, dirigido a todos ustedes, de que presentar preguntas también implica o traer un tema, implica ocupar a Swami Padmanabha en Seva. Y Swami Padmanabha necesita ser ocupado en Seva, así que profunda gratitud por el gran favor que me están haciendo.
y ojalá poder reciprocar acorde. Entonces, hablando de mukti, hubieron algunas expresiones que voy a aclarar porque algunos quizás no están muy informados con algunos de los términos que Janardhan Gati utilizó. Quizás. Mukti se traduce generalmente como liberación, mukti, moksha. En nuestra tradición se describen generalmente 5 tipos de mukti. ¿M? Y Katva, Salokya, Sarupya, Samipya y Sarshti. Que significa, Katva sería el tipo de liberación impersonal, y luego los otros 4 tipos de mukti serían liberaciones de tipo personalista, pero más ligados a lo que nuestra tradición diría la entrada a Vaikunta, sirviendo a Narayan, Lakshmi Narayan, no tanto Vrindavan, allí vamos a ir en un momento. Entonces, estas 4 liberaciones son Salokya, residir en el mismo planeta de Dios, ¿no? Todavía no hay demasiada interacción cercana, uno está satisfecho sabiendo que está en el mismo planeta de Dios, interesantemente. Sarupya implica poseer una forma similar a la de Narayana. Sarsti implica poseer opulencias similares a las de Narayan. Estamos hablando de Aishwarya, de este plano donde hay considerable majestuosidad. Y por último, en un sentido, se considera un tipo de liberación más cercana a esa mipya, que es actuar como tener cercanía con Narayan y poder ofrecer cierto servicio. En los otros tipos de liberación no hay una necesidad de esa cercanía. En nuestra tradición hablaríamos que nuestro acercamiento al bhakti no se ve motivado por un interés por ninguno de esos 5 tipos de liberación, interesantemente. Más bien la meta de la vida para nosotros, más que ser mukti, cualquiera de esos tipos de mukti es prema o amor divino. Y una de las características de prema es que no está interesado en mukti. Rupa Goswami diría moksha laghute krit. Moksha, mukti. El bhakti hace que moksha o mukti, liberación, se vea como algo insignificante o pequeño en la consideración a los ojos del bhakta. Entonces la pregunta, entonces de ese lado, para nosotros alcanzar Vrindavan no es tanto como una forma de mukti, como de plan de evacuación, trascender el samsara, salir de este mundo, liberarme del enredo, porque la idea de liberación todavía, al menos desde nuestra visión, implica en cierta medida una idea negativa, liberarme de algo. Aunque también podemos hablar de una noción positiva de mukti, es liberarme para, ¿no? Me libero de algo, de enredo, de condicionamiento, de limitación, de temor, para poder ofrecerme plenamente en servicio amoroso. Entonces, existe la motivación más negativa, quiero salir de aquí, de mukti, y la connotación positiva. Quiero liberarme de toda ilusión y enredo para, ¿no? Y allí viene el contenido positivo. Ahora bien, en la escuela no es, para nosotros la idea de bhakti es un estado post-liberado. En otras palabras, lo que ya estamos haciendo como bhaktas es lo que queremos hacer por la eternidad. Ya estoy cantando el nombre de Krishna, quiero cantar el nombre de Krishna por siempre. Ya estoy haciendo lo que quiero hacer por siempre. Estoy sirviendo, ya estoy haciendo lo que quiero hacer por siempre. Aunque todavía hay de vuelta límites, condicionamientos, eso es lo que resta, pero ya estoy recibiendo la oportunidad de ocuparme en aquello que deseo ocuparme por la eternidad. Entonces, en ese sentido, la liberación deja de ser un tema de conversación incluso. Quedó atrás hace tiempo. Ya estoy haciendo lo que quiero hacer por siempre. Por gracia al bhakti, ¿no? No para uno sentirse orgulloso de uno mismo. Estoy recibiendo esa fortuna. Entonces, de ese lugar, el logro último de nuestra tradición es más un estado de conciencia que uno alcanza y que uno comienza alcanzando en el aquí y ahora. Entonces, la idea de mukti no es algo muy presente, ¿no? Por eso la famosa historia, ya voy a tu pregunta en un momento, Janardhan Gatti, no me estoy olvidando. En el famoso, la famosa situación de entre Sarvabhauma Bhattacharya y Mahaprabhu, cuando Sarvabhauma Bhattacharya, este gran lógico, erudito hindú, queda convertido al credo de Mahaprabhu, queda contagiado eh, por la epidemia amorosa del volcán dorado, el amor divino. Una de las cosas que
que muestran qué tanta conversión atravesó Sarvabhauma Bhattacharya. Es que en un momento Sarvabhauma Bhattacharya llega a donde Mahaprabhu, y antes de ser convertido por Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, su vida giraba en torno a Mukti, y sobre todo Mukti de tipo impersonal, ¿no? Sayuja Mukti o Ekatva, diferentes nombres que se utilizan, Kaivalyam. Y al mismo tiempo, todas estas palabras en el Bhakti también tienen su significado en relación al amor divino, a fundirse en un sentido personal y dinámico con el objeto de nuestro afecto. Entonces, Sarvabhauma Bhattacharya llega un día donde Mahaprabhu con un verso del Bhagavatam que incluye la palabra Mukti. Y recordemos, Sarvabhauma Bhattacharya era un fanático del Mukti, por decirlo así. Tras haber sido convertido por Mahaprabhu, él ni siquiera ahora podía leer la palabra Mukti. Se había vuelto un fanático en otro sentido ahora. ¿No? Un verso del Bhagavatam que dice Jnane prayasa mudapasya namanta eva jivanti sammukaritam bhavaviya dhartam stanestita srutigatam tanumar manovid. No, ese no es el verso, perdón. Oh, no, es el... ah, wow, interesante. Ahora no me puedo acordar de este verso que es todavía mucho más conocido. Que dice Mukti Pade Sadaya Bhak. Esa es la última línea del verso. Tattenu kampam shusamik shamano. Bunjana vatmakritam vipakam. Hritvad vapur vidadan namaste. Jiveta yo mukti pade sadhaya bhak. Entonces, un verso del Bhagavatam, donde Brahma está orando en el capítulo 14, el 10º canto, diciendo: aquellos que reciben las circunstancias de su vida y las honran, entendiendo que todo eso llega para purificarlos, y mientras toleran lo que llega, golpea su puerta, te glorifican con cuerpo, mente y palabras. Mukti Pade Sadayavak, se vuelven genuinos herederos de Mukti. Y Sarvabhauma Bhattacharya viene corriendo, dice: no puedo leer esta palabra Mukti, luego de haber sido convertido, y con la intención de querer cambiar el Bhagavatam y reemplazar la palabra Mukti y poner Bhakti. No, de vuelta, fanático del Bhakti ahora. Y Mahaprabhu le dice: no, no hace falta, obviamente el Bhagavatam no está para ser cambiado. Y Mukti Pade, Pade implica varias cosas, una de ellas significa pies. Entonces, Bhukti Pade es otra manera de hablar de Bhakti, a cuyos pies Mukti se encuentra. Entonces, en última instancia, la liberación última para nosotros es Bhakti, ¿no? Bhakti incluso es estar liberado del deseo de estar liberado. Estar tan absorto en servicio amoroso que ya ni siquiera estoy pensando en liberarme. Pues estoy demasiado ocupado en algo más, más interesante, en mi opinión personal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿puede alguien que se encuentra, que ha obtenido alguna de estas liberaciones, sea fundición en el Brahman, si queremos utilizar esa expresión, Brahma Sayuja, o estos tipos de liberación devocional, personalista, que se adquieren, por ejemplo, en la Sri Sampradaya, en todas las Sampradayas, excepto la Gaudiya Sampradaya, al menos lo que es la Sampradaya que más conocemos, Advaita, Vedanta, lo que sería una línea no Vaishnava, y Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya, etcétera. Ellos van a expresarse en términos de mukti a la hora de referirse a su meta última. Ahora, dentro de la Gaudiya Sampradaya, no usamos la palabra mukti para la meta última. Entonces, puede alguien que ha alcanzado Vaikunta, por decirlo así, que está sirviendo a Lakshmi Narayan en un humor en particular, generalmente Santa Rasa, Dasya Rasa, cierto elemento de Sakya más predominante en relación a Dasya, servidumbre. Servidumbre es lo que predomina allí, con Aishwarya, con una conciencia de la majestuosidad de Narayan y con la conciencia de que Narayan es Dios, y lo amo porque es Dios. Mientras que en Vrindavan, Narayan es Dios, pero todos aman a Krishna porque Krishna es Krishna, no porque Krishna es Dios. Y ellos adoran a Narayan, orándole a Narayan para que Krishna esté protegido, para que Krishna sea bendecido, ¿no? Esa es la psicología en Vrindavan, interesantemente. Narayan sigue siendo Dios, pero desde otro lugar. Entonces la pregunta es si alguien que se encuentra en Vaikunta, digámoslo así, puede sentirse atraído y terminar en Vrindavan. Y tú utilizaste algunas veces la palabra superior, ya que ese lugar es superior. Y allí es donde yo diría: yo no utilizaría la palabra superior, porque podemos estar proyectando
jerarquías dualistas hacia lo eterno, hacia lo no dual. La realidad última es no dual. Advai Gyan Tattva, dice el Bhagavatam. Brahma, Paramatma, Bhagavan, todo eso es una misma entidad. Entonces, ¿hasta qué punto puedo hablar de mejor y peor? ¿No? Krishnadas Kaviraj Goswami diría en el Chaitanya Charitamrita, cada devoto sirviendo a Bhagavan en una forma u otra siente que su relación es la mejor. Y cada cual tiene razón, está en lo correcto. Entonces, esta es la idea de, y no me quiero poner muy técnico, pero estamos hablando de Mukti. El Bhattan define Mukti. Muktir hitvanyatarupam swarupena pyabhyastitihi, dice el Srimad Bhattan, definiendo Mukti en el segundo canto. Entonces, Mukti implica, aquí está justamente la definición de Mukti negativa y positiva. Muktir hitvanyatarupam. Mukti implica liberarse de todo anarta, de toda ilusión, de todo upadi, toda falsa designación, como queramos llamarlo, enredo, ilusión, liberación de lo negativo. Swarupena pyabhyastitihi. En mi libro me refiero a ese verso en algunas ocasiones. Y estar firmemente situado en el Swarup de uno, en la identidad de uno. Que no, esto no implica, como trato de explicar en el libro, que uno tiene una identidad inherente, sino situarse en el alma y en el potencial del alma de acuerdo a la elección que uno tomó, en la dirección de Brahman, Bhagavan, Ashvarya, Madhurya, lo que fuere. Entonces, Swarupena Vyabhyastitihi. Mukta implica firmemente situado allí, lo cual indirectamente implica uno va a estar plenamente satisfecho en esa situación. Por lo tanto, no hay cambio, ¿no? Srila Rupa Goswami utiliza la palabra Sthai Bhav, ¿no? Sthai Bhav como uno de los cinco, de vuelta me tengo que poner un poco técnico, como uno de los cinco componentes del rasa, ¿no? Nuestra tradición culmina hablando del Bhakti Rasa, ¿no? Del sagrado arrobamiento devocional, que es el florecimiento pleno del amor divino. Y hay cinco elementos: Sthai Bhav, Vibhav, Anubhav, Sattvic Bhav, Vyabhichari Bhav. Y cada uno de ellos tiene sus subdivisiones. No voy a ir allí ahora. Pero Sthai Bhav significa, Bhav implica una disposición emocional, espiritual. Sthai. Sthai significa fija. Entonces, uno tiene un tipo de disposición amorosa hacia Dios fijo, ¿no? Eso no cambia, básicamente esa es la idea. Y eso es lo que le permite a uno permanecer en la trascendencia eternamente en esa situación en particular. En ese sentido no hay cambio. Dentro de esa relación fija hay constante evolución y desarrollo, obviamente. No es que siempre lo mismo, aburridísimo. Pero la relación es firme. Así como el stay bab con mi madre es que ella es mi madre, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo por estos lados. No, no es que de repente mi madre se volvió mi hija o mi esposa o mi hermana o mi jefe en el trabajo, ¿no? Hay una relación establecida. Entonces, por dar un punto de referente por aquí. Entonces, la idea con esto es, si alguien se encuentra en Vaikunta, situado en el servicio a Narayan, va a sentir eso es la plenitud máxima, la meta de la vida. Como cuando Gopakumar está viajando, en el Brihad Bhagavatamrita se escribe el viaje de Gopakumar, y él pasa por Vaikunta. Y, y todos están plenamente satisfechos en Vaikunta con su relación con Narayan, ¿no? Incluso Gopakumar en un punto aprecia, se siente atraído a lo que ellos experimentan, no hasta el punto de quedarse allí, pero aprecia el amor que ellos tienen. Pero él tiene su propio llamado a relacionarse con Krishna como un amigo en Vrindavan. Y de hecho en un momento él está en Vaikunta y ve a Narayan y sale corriendo y le dice Narayan y quiere darle un abrazo como un amigo. Pero en Vaikunta nadie le da un abrazo a Dios. Dios está para ser amado, amado, pero con cierto respeto. Entonces todos en Vaikunta quedan, por primera vez en la historia, Vaikunta, el lugar libre de ansiedad, se vuelve lleno de ansiedad. ¿Quién es este recién llegado que le quiere pegar un abrazo a Narayana? ¿No? Y luego Gopakumar, sintiendo su llamado, sigue viaje hacia Vrindavan y los habitantes de Vaikunta no entienden por qué él se está yendo, ¿no? De vuelta, no es que lo retienen, pero ellos están tan satisfechos en Vaikunta que les resulta inconcebible pensar que
alguien puede estar atraído a alguna otra cosa. No porque sean fanáticos, simplemente porque están demasiado atraídos hacia ello. Entonces ahí viene de vuelta lo que hablábamos hace un rato, la importancia de respetar estas afinidades, siempre y cuando sean afinidades genuinas, ¿no? Porque alguien puede estar atraído a hacer daño a otros, hasta un punto no puede permitir eso. Pero si es algo basado en el amor divino, algo en valores eternos. eh, y ejemplos como el que tú te refieres, como el de Lakshmi, ¿no? Famosa historia en donde Lakshmi por un momento quiere participar en el Rasa Lila, ¿no? Que puede parecer un ejemplo que contradice todo lo que acabo de decir hasta ahora. ¿No? Lakshmi es la consorte de Vishnu, ¿no? Es la forma de la diosa suprema en Vaikunta, es Radha en Vaikunta, pongámoslo de esa manera, así como Narayana es Krishna en Vaikunta. Entonces Lakshmi, en un momento, ella escucha acerca del Rasa Lila, la danza rasa de Krishna con las gopis, y ella experimenta una curiosidad de querer experimentar eso. Entonces ella comienza a ejecutar austeridades, tapasya. Entonces ya vemos ahí que Lakshmi no entiende del todo de qué va el Rasa Lila. Porque el Rasa Lila uno no entra ejecutando tapasya. Pero ella se está sentada ayunando, ¿no? Como restringiéndose. Y Krishna, como la historia cuenta, pasa delante de Lakshmi y dice, Lakshmi, ¿qué estás haciendo? Estoy ejecutando tapasya y quiero participar en tu Rasa Lila. Ah, Krishna dice, pero esa no es la manera de participar en Rasa Lila. Esa no es la forma de que uno gane acceso a Rasa Lila. Oh, Lakshmi dice, ¿cuál es la forma? Y la respuesta de Krishna, por ponerlo de una manera un tanto humorística, dice, primero que nada, tienes que abandonar a tu esposo Narayan. Imagínense, ya de partida eso ya sitúa a Lakshmi en estado de shock, ¿no? Lakshmi abandonando a Narayan, ella es famosa por nunca abandonar a Narayan. Obviamente, Krishna y Narayan es la misma persona, no olvidemos esto. Pero de todas maneras, Krishna dice tienes que abandonar a Narayan como esposo, tienes que casar con alguien en Vrindavan, luego tienes que abandonar a ese esposo y tienes que venir conmigo a Rasa Lila. Y eso para Lakshmi ya era too much, demasiado. De partida no podía pensar en abandonar a Narayan. Y eso implica que ella nunca se pudo unir al Rasa Lila. Entonces, más que este ejemplo, más que estar confirmando que uno puede modificar su humor, en realidad está confirmando que uno no puede hacer eso. Lakshmi está tan situada en su humor que cuando realmente ella es puesta con la elección, es inconcebible para ella abandonar a Narayana, ¿no? Y de vuelta hay un encanto en todo ello, no es para decir Lakshmi no pudo, es inferior, todo lo contrario, es un lila que a su manera glorifica el rasa lila, glorifica el humor de Lakshmi Devi, lo glorifica todo, todo debe ser apreciado debidamente. Entonces, básicamente eso, y como digo, no pensar tanto en términos de superior, quizás es superior para mí, ¿no? Siempre cualificar la oración con para mí, sí, el humor de Vrindavan, Radha Krishna Mahaprabhu es lo mejor para mí. Quizás no sea lo mejor para un Sri Vaishnava, quizás no sea lo mejor para un sufista, para un cristiano, pero para mí, perfecto. Y cuando el otro dice esto es lo mejor para mí, tengo que aprender a apreciar eso y hay lugar para ambos, ¿no? Para Hanuman lo mejor es Jai Shri Ram. De vuelta, eso es mostrado en el Brihad Bhagavatamrita. Y Gopakumar contempla la devoción de Hanuman por Ram y él se ve inspirado en su devoción a Krishna en Vrindavan al ver la devoción que Hanuman tiene por Ram. Entonces, esa es más para mí la idea, como lo he dicho más de una vez. No tanto solo me inspiro como un devoto de Radha Krishna, solo me inspiro con aquellos que son devotos de Radha Krishna. No, cuando veo genuina devoción de cualquier tipo, en cualquier parte, eso me inspira. No necesariamente me inspira a sumarme a esa devoción, a yo cambiar mi afinidad, pero me inspira en mi propia afinidad al apreciar la diversidad de la devoción apareciendo. Porque en un sentido podemos hablar de la devoción como una misma cosa, expresada de diferentes lugares, porque la devoción es expresada hacia la misma persona suprema al final del día. Entonces, es una invitación para que todos crezcamos y maduremos en poder apreciar esa diversidad y al mismo tiempo, si hay una afinidad personal, eso no necesariamente se tiene que comprometer, que sacrificar, pero incluso puede ser nutrido. ¿Mm?
por esa diversidad con la que nos podemos encontrar. Espero que sume, Leonardo, Gatti, tú me dirás si quedó claro, si hay algo que no quedó claro. Por supuesto que sí, Maras, claro que sí, eso siempre es un hecho. Mm. Vamos a dejarlo para la próxima, para hacer interlocución y continuamos con los acompañantes. Pero estuvo maravilloso, Maras, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Bueno, ya que las dos primeras preguntas que compartimos de alguna manera están ligadas, ya que hablan acerca de convivir con diferencias, diversidad, si tenemos una perspectiva o no, nuestra propia afinidad y cómo convivir con todo eso debidamente, los invito a los cuartos privados de Zoom por unos momentos para que compartamos juntos nuestras experiencias, ideas, perspectivas, lo que sea que se haya activado, removido dentro en relación a estos temas. Y volvemos en unos minutos y vamos a estar compartiendo. Tenemos una pregunta de Omaira y luego una de Federico. Veremos si hay más y si no, bueno, con eso igual vamos a tener bastante por hoy también. A ver, bueno, ahí están abiertos los grupos. Más que invitados a sumarse, nos vemos de regreso en unos momentos. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Y vamos a continuar con las manos alzadas digitalmente, damos prioridad a ello. Y en la lista tenemos primero a Mayra desde Cali, luego Federico desde Buenos Aires. Así que invitado a Mayra, activar el micrófono, bienvenida. Gracias, Swami. Saludos para todos y nuevamente muchas gracias por todo lo que está compartiendo y haciendo. Es una Mm. gran oportunidad, como lo escribí por ahí. Eh, las preguntas anteriores y lo que dijo va completamente unido y casi que se respondió parte de mi inquietud, ¿cierto? Mm. Ocurre, Y ocurre. también agradecidísima con Parixitas, acaba de completar pues la respuesta. Sí. Eh, Y no sé bien las palabras que utilizó antes, pero lo que tengo claro es que mi foco cada vez, digamos, que está más afinado. Y tengo una pregunta que tiene que ver con la muerte, con la trascendencia. Eh, Alguna vez tuve oportunidades de ese tipo de experiencias, pero ahora quiero como solicitar si hay alguna recomendación específica cuando uno se da cuenta que va a salir del cuerpo, porque uno no alcanza a cantar el Mahamantra, está en una situación de salida. Yo- entonces, si hay alguna recomendación, si hay alguna instrucción. La semana Mm. pasada me fui para el Pacífico y tuve una experiencia de vida-muerte, Ujú. pero me dijeron, no, quédese otro ratico acá. Entonces yo, ups, ahí esto hay que chequearlo, hay que revisar, ¿cierto? Si hay alguna sugerencia o alguna recomendación. Es una pregunta muy sencilla, pero muy importante para Mm. mí. Sí, no solo para tu persona, Mayra, ojalá para todos. Es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Hmm. Pues lo primero, cuando te estaba escuchando la pregunta y obviamente la experiencia que atravesaste y probablemente no solo tu persona, sino algunos de nosotros también, en una forma u otra, eh, nos vemos confrontados con ello. Interesantemente, el día de ayer en nuestro satsang al inglés tocamos el tema también de la muerte, de experiencias cercanas a la muerte, encuentros cercanos con la muerte, etcétera, etcétera. Por alguna razón sigue llegando. Bueno, obviamente, varias cosas que podemos decir. Lo primero que me vino a la mente en cuanto a tu pregunta, alguna recomendación, y me vino a la mente este verso del Bhagavad Gita, en el capítulo 8, verso número 6. Krishna dice, Yam Yam Bhapishmaram Bhavam Tyajanti Ante Kalivaram. Tam Tame Vaiti Kaunteya Sadatat Bhava Bhavita. Muy simple el consejo, pero muy práctico, y es básicamente, dice, el estado en el que uno se encuentra al partir de este mundo es el estado que uno alcanza en su siguiente vida.
lo cual implica, de vuelta, no está quizás dicho directamente en el verso, pero está implicado en el verso, está implícito, es la manera en la que yo vivo mi vida me va a llevar al estado en el que voy a estar al partir de este mundo. Y eso va a corresponder con el siguiente capítulo del viaje. Entonces, en otras palabras, el Bhagavad Gita y en general nuestra tradición, más que, ¿cómo decirlo?, que tratar de dar un truco mágico para qué hacer en el último momento, qué hacer en el último respiro, porque hasta qué punto uno puede saber cómo va a pasar eso y dónde uno va a estar y qué va a Ujú, ocurrir, ujú. ¿no? Hasta qué punto uno puede controlar eso. Entonces, para ir a lo seguro, por decirlo así, y lo más realista y lo más sostenible es trate no tanto de calcular y controlar ese último momento, porque nadie sabe cuándo, cómo, dónde va a ser, sino trate de vivir su vida de la manera más coherente posible. Y cuando ese momento lo encuentre a uno, lo va a encontrar viviendo su vida de la manera más coherente posible. Y eso va a ser la mayor garantía posible. Y obviamente eso es mucho más difícil que vivir mi vida de cualquier manera y tratar de en el último momento hacer el truco mágico, por decirlo así. ¿No? Más complejo es tratar de alinear toda mi vida, pero esa es la idea, obviamente, ¿no? No nos queremos engañar. Entonces yo quiero vivir mi vida, como hablamos hace un rato acerca del Bhakti. Ya estoy haciendo lo que quiero hacer por siempre. En ese sentido, si realmente estoy practicando mi vida espiritual con ese reconocimiento, con esa gratitud, con esa apertura a seguir creciendo, desde ese lugar no debería preocuparme en absoluto la muerte. No debería preocuparme en absoluto qué va a pasar en ese momento, porque el hecho de que ya estoy viviendo este momento, o sea, este momento, cómo vivo este momento, está hablando de cómo voy a atravesar ese momento, ¿no? Sí, sí, en otras palabras, ¿no? La manera en la que estoy afrontando la vida en el aquí y ahora me está diciendo, me está dando un tráiler de cómo voy a estar afrontando la muerte, porque la muerte es otro capítulo de mi vida, ¿no? A fin de cuentas, la muerte no es muerte, ¿no? En un sentido no hay muerte real, es solamente un traslado hacia un siguiente capítulo. Entonces, la manera en la que, y en un sentido esa muerte ocurre a cada momento. Podemos hablar de muerte en tantas otras formas, más allá del momento oficial de la partida biológica y del último respiro en este vehículo, ¿no? O sea, si uno analiza, no sé, las células de nuestro cuerpo y cuántos millones de células mueren a cada momento y cómo cada tanto tiempo hay una renovación total de esas células, por lo tanto, literalmente, podríamos decir científicamente hablando, estamos cambiando de cuerpo cada cierto tiempo, antes del momento oficial de abandonar el cuerpo. Entonces, para mí una manera de hacer las paces con la muerte, por decirlo así, de hacer amistad con la muerte, es normalizar la presencia de la muerte, no como una mala palabra, la presencia de eso que deja de ser para volverse algo más, ¿no? Aconteciendo a cada momento, ¿no? Eh, Uno de mis maestros hablaría acerca de la oración también, y él diría, la oración es un entrenamiento en el morir. Hablando de otra muerte aquí, ya no estamos hablando de las células de nuestro cuerpo, estamos hablando de morir a falsos sentidos de identidad a los que todavía mantenemos, ciertas máscaras, que en un momento de oración, idealmente, es el momento de sacarme todo eso, de morir a la máscara, de morir al upadi, a la falsa designación, de morir a tratar de impresionar al otro, tratar de mostrarme como lo que no soy, morir a todas esas capas de ignorancia, de avidya, de ilusión. Es un tipo de muerte, ¿no? Por eso todos los místicos, especialmente en el Islam, utilizarían esa expresión, morir antes de morir, ¿no? Pero se utiliza en todos los círculos hoy en día, ¿no? Uno tiene que aprender a morir antes de morir, ¿no? Y morir varias veces, internamente. Morir todos los días, todos los días de nuestra vida es una invitación a un tipo de muerte. ¿A qué tengo que morir hoy? ¿Qué tengo que morir hoy? ¿Y a qué tengo que renacer? Porque obviamente muerte está íntimamente ligada al renacer. No hay una cosa sin la otra, ¿no? No hay nueva vida sin un cierto tipo de muerte y no hay muerte que culmine en muerte solamente.
¿no? Sino que siempre hay algo que viene luego de ello. Entonces, acostumbrarnos a pensar en esos términos, acostumbrarnos a vivir nuestro día en esos términos, acostumbrarnos a hablar de todo ello, ¿no? Ayer citábamos esta famosa línea del Mahabharata, ¿no? En donde Yudhishthir Maharaj se encuentra en lo que se llama el lago de la muerte, ¿no? Donde hay una voz que emerge del lago y le hace toda una serie de preguntas. Sus otros cuatro hermanos, Pándavas, aparentemente han muerto y la única forma de traerlos de regreso a la vida, hablando de muerte y vida, es Yudhishthir Maharaj respondiendo a todo un interrogatorio proviene de una voz etérea del lago, que es Yamaraj, en fin de cuentas, y tiene que responder a todas las preguntas correctamente, ¿no? Y viene la pregunta crucial, entre otras, que es, ¿cuál es la cosa qué es aquello más sorprendente que encuentras en este mundo? Y Judith Maharaj dice, lo más sorprendente que encuentro en este mundo es que todos están muriendo, pero que nadie vive como si eso fuera el caso. Todo y todo están muriendo. No, es un lugar trágico, de vuelta, como un ciclo, ciclos de vida, ¿no? ¿No? Invierno es un tipo de muerte que trae la primavera y el verano y luego vuelve el otoño y el invierno y así, ¿no? O sea, son ciclos, normalizar los ciclos, ¿no? La vida no termina en el otoño o en el invierno, ni tampoco en la primavera ni en el verano, es un ciclo, una espiral continua. Entonces, Yudhishthira Maharaj diría, todo ese ciclo de muerte y renacimiento está aconteciendo, pero la mayoría de las personas no quieren hablar de eso, no quieren mirar en esa dirección, no quieren reconocerlo. O incluso aunque sea sí, me voy a morir, pero viven como si ese no fuera el caso. Y obviamente en un sentido uno podría decir, hay una razón para entender eso, porque en un sentido uno no muere, el alma es eterna. Entonces hay un buen justificativo para decir, vivo como si no fuera a morir, pero intuitivamente, quizás intuyo, hay una negación a aceptar la muerte porque en verdad no morimos, pero también parte de esa negación viene desde un temor y de una identificación con lo que sabemos que va a perecer y no querer confrontar esa realidad. Entonces, es importante tener el coraje de hablar de todo esto con un conocimiento superior, de manera que a la hora de hablar no quedemos paralizados del temor. Por esa razón muchas personas no quieren ir en esa dirección, porque no poseen un conocimiento, una experiencia que va más allá de ese punto misterioso de la muerte. Y por eso si ellos hablarían de eso, si ellos se concentrarían demasiado en eso, quedarían abrumados, quedarían aterrorizados, paralizados. Muchos temerían, me voy a volver loco. Entonces, por ahí se entiende, de vuelta, es entendible y desde ahí uno no tiene que ser violento y forzar a otros a tocar ese tema si ellos no cuentan con las herramientas, la sabiduría para navegar ese tema. Pero cuando uno cuenta no solo con conocimiento e información, porque eso no alcanza tampoco, con una experiencia, con una realización de la permanencia del alma, de la eternidad, de que hay algo más allá de la muerte biológica, uno puede hacer de vuelta, sentarse a la mesa con la muerte y con todos los tipos de muerte. Como digo, la muerte biológica en un sentido no es tan aterrorizante como morir a tantas capas de falsa identidad que todavía nos acompañan. Eso es muchas veces más aterrorizante y eso lo muestra Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita. Cuando le dice a Krishna, prefiero ser matado en el campo de batalla, morir biológicamente, que seguir la instrucción que me estás dando, que básicamente implica que morir internamente a todo lo que me estás invitando a morir. Prefiero que me maten en este momento antes de que tener que morir a mi ego falso, pongámoslo así. Entonces, es toda una declaración muy fuerte, ¿no? Que muestra qué tan complejo es eso, porque muchas veces morir a nuestra falsa identidad es morir a lo que creemos que somos. Y viene la idea, bueno, si muero a eso, ¿qué queda de mí? ¿Queda alguien? ¿Quedo yo? ¿Sigo existiendo? Estoy derivando mi identidad de ese rol o de lo que fuera, como hablábamos se refiere hace un rato a lo que compartí hace unos días sobre Akinchana. Derivo mi identidad de lo que creo que poseo. No, si eso ya no está, ¿qué queda de mí? ¿No? Nadie puede vivir sin identidad, entonces naturalmente uno a veces tiene terror a ese tipo de muerte. Por eso, como dije hace un rato, la oración es un entrenamiento en el morir. La oración, la introspección, la práctica interna es un diario entrenamiento en poder separar entre lo que yo soy y entre lo que creo que soy,
Y es un ejercicio diario, varias veces al día, y gradualmente se vuelve algo internalizado en nosotros, se vuelve parte de nuestra manera de ser y de ver las cosas, y llega un momento en el que ya eh, estamos tan acostumbrados a interactuar con todas estas formas de muerte, que nada de ello nos atemoriza, nos paraliza, y podemos vivir nuestra vida naturalmente. Y cuando la muerte nos encuentra, como dije hace un rato, como devotos, como aspirantes a devotos, la muerte nos va a encontrar haciendo lo que queremos, lo que ya queremos hacer por la eternidad. Eh, y bienvenida sea. En ese sentido, la muerte va a ser una amiga, hablando de la muerte biológica, que nos va a promover y transportar a un siguiente estadio del viaje, aún más profundo y más amplio. ¿Mm? Como una vez escuché, y basado en las escrituras, ¿no? Que a veces hay en el Bhagavad Gita también, en el capítulo 8, ya que me refería al capítulo 8. Krishna allí describe por momentos a ciertos yogis que tratan de controlar su mente y sus sentidos, incluso tratan de controlar el momento en el que parten de este mundo a través de ciertos mecanismos yógicos y de partir bajo cierta influencia y cierta constelación, tratando de hacer el mayor arreglo posible para partir en una, bajo un alineamiento eh, cósmico auspicioso. Ahora Krishna dice, para un devoto, el devoto no le interesa nada de eso. El devoto está sirviendo, está feliz haciendo lo que está haciendo, no necesita hacer ningún ajuste o arreglo aparte. De hecho, a ver, algunos comentaristas dirían, un devoto avanzado está tan absorto en servir que ni siquiera se dio cuenta que murió, ¿no? Estaba demasiado ocupado en ofrecer su corazón internamente y que, sí, abandonaste el cuerpo biológico, ok, ok. Estoy muy ocupado para atender eso, estoy demasiado enfocado en dar mi corazón a Krishna, ¿no? Entonces, hasta ese punto puede llegar la situación, ¿no? Porque a fin de cuentas, de la perspectiva del alma, de la perspectiva amplia y profunda de la realidad, de vuelta, no hay muerte. El alma no es tocada por la muerte biológica. Técnicamente hablando, no hay cambio. Entonces, en ese lugar, si alguien está profundamente situado en su identidad como alma, puede realmente no notar que eso ocurrió. ¿Me explico? Así como si uno está demasiado sobreidentificado con su identidad como no alma, uno puede no notar en absoluto los movimientos del alma, porque uno está demasiado absorto en la carcasa, en la superficie. Pero a la inversa lo mismo, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos en la práctica, el proceso de sadhana consiste en gradualmente alinearnos más y más con quienes somos realmente, como Atma y con el potencial del Atma en Bhakti. Y, y ahí ya empezamos a hablar de la muerte, ya deja de existir, o empezamos a hablar de otro tipo de muerte, ¿no? De una muerte a un nivel de dedicación para nacer a un nuevo nivel de dedicación, como hablábamos ayer también en la clase del inglés. Cada noche que Krishna toca la flauta en Golok Vrindavan, las gopis de Vrindavan, de vuelta, son almas liberadas, pero son invitadas a un nuevo tipo de muerte, ¿no? A soltar todo y ya lo hacen todas las noches, pero en un nuevo nivel de profundidad, entregarse en un nuevo nivel de profundidad y en un nuevo nivel y no tiene fin ese proceso de entrega. Y la entrega puede ser descrita en términos de morir y vivir a algo más profundo y morir a una versión desactualizada y renacer a una nueva versión maximizada. Y eso se da en todo momento. Entonces, existe otra forma de muerte, si queremos llamarlo de esa manera, incluso en el lila, incluso en la eternidad. Y por eso aquí nos vamos entrenando donde nos encontramos a convivir con la muerte en la medida en la que nos corresponde a donde estamos ahora, para eventualmente volvernos capaces de abrazar esas otras dimensiones, ¿m? De muerte, en el sentido positivo, en el sentido de entrega, de sharanagati, de dedicación perpetua. ¿M? Espero que sume, Mayra, tú me dirás. Gracias, Swami, sí. Mil gracias. Bueno, gracias, Muy gracias por traer el inspirador, tema, muy inspirador. gracias por traer el tema y sí, de una u otra forma, la muerte es un tema importante.
Y no me fui en esta dirección a otras tradiciones espirituales que también tratan de Ujú. tener eso presente de tantas formas. Quizás tienen una calavera en su mesa, o muchos yogis en India que se visten con cenizas del crematorio todos los días para mantener esa conciencia. Andan con una calavera aquí, o monjes cristianos en donde he visto en Serbia, creo que fue que estuve, que los cuerpos de los monjes del monasterio por siglos eran puestos en un lugar y es toda una pila de huesos, ¿no? Y es choqueante, obviamente, ¿no? Pero es como la idea de, ¡pum! Aquí está, no te olvides, ¿no? De vuelta, cierto nivel de muerte, ¿no? No el último, pero para algunas personas ese tipo de simbología también es tratamiento de shock, por decirlo así. Pero de una u otra forma vemos diferentes formas, valga la redundancia, en la que distintas tradiciones intentan traer a nuestra atención esta realidad y para gradualmente ir familiarizándonos y que aprendamos a convivir pacíficamente con la muerte de una forma, de otra forma, de otra forma y gradualmente ser llevados a la muerte última en donde el alma continúa muriendo y renaciendo en este proceso interminable de entrega, de dedicación. Bueno, muchas gracias. Ah, Gracias, ajá, gracias. no, por favor. Nos queda la pregunta de Federico, pero los voy a invitar unos minutos al cuarto privado, unos breves minutos, para seguir compartiendo. Es un tema importante, entre todos, compartir un poquito acerca del concepto muerte, como sea que se sientan inspirados a compartir. Regresamos en unos minutos y abordamos la pregunta de Federico antes de cerrar el encuentro de hoy. Allí están abiertos los cuartos privados, invitados a sumarse. Nos vemos de regreso en unos minutos. Mm, bien. Bienvenidos de regreso nuevamente, esperando que hayan podido tener un íntimo encuentro con la muerte en santa asociación. Y vamos a invitar para concluir el encuentro de hoy, vamos a invitar a Federico, quien también alzó su mano desde Buenos Aires, así que bienvenido y adelante con la ofrenda del día. Hare Krishna, gracias Maharaj, mis reverencias a todos. Desde Buenos Aires, hoy desde Ciudad de La Plata, mi ciudad natal, a la cual los invito a todos a venir cuando puedan. Eh, Maharaj, hace un par de semanas me topé con algunos días bastante oscuros, emocionalmente hablando. Y en el compromiso intelectual, porque no tengo la dedicar espiritual todavía para eso, pero sí trato de hacer el esfuerzo intelectual de ver no la yastra con la lente, con los ojos de mis emociones, sino mis emociones con los ojos de la yastra. Recordé el Shloka 14 del segundo capítulo de Bhagavad Gita, en el cual Dulce Absoluto le explica a su amigo, primo y discípulo Arjuna que en el desempeño de nuestro Dharma se suceden periódicamente la aparición de la tristeza y la felicidad, como se suceden el invierno y el verano, y que uno debe aprender a tolerarlos sin perturbarse. Ahora bien, muchas veces ese invierno emocional no se presenta solo como melancolía o tristeza, sino bajo la forma de sentimientos de infravaloración, de autocastigo, de emociones aflictivas de ese tipo, ¿no? Y es muy difícil no dejarse arrastrar por ese tipo de emociones aflictivas, como le dicen los budistas. Perdón, se me pegó el término porque No, está es tanto perfecto. escucharlo en casa. Em, es muy difícil no dejarse arrastrar por eso. Y es muy difícil, cuando uno se deja arrastrar, el aprovecharlas como una lección, digamos. Aprovecharlas para emprender ese proceso de aprender a tolerar sin perturbarse, ¿no? Hay otras traducciones, yo estoy leyendo, una de las que tengo de referencia es la de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Paladeva Vidyabhusana usa en su Gita Vasya otra traducción que es que uno debe tolerar sin perturbarse, así como más taxativo. Pero Prabhupada pone el énfasis en el aprender a tolerar. Y a veces nos dejamos Ujú. arrastrar por estas emociones y cuesta aprender de ellas y capitalizarlas, si me permite el término, para nuestro proceso de autoconocimiento y de autorrealización. Ahora la pregunta práctica es,
¿cómo podemos, qué ancla podemos tirar para no dejarnos arrastrar por esas emociones y poder aprovecharlas positivamente en nuestro proceso de transformación personal y de crecimiento en el servicio? Mm, sí, gracias Federico. Bueno, gracias por empezar sí, por tu valor y honestidad. Es decir, vengo de unos días nublados, por decirlo de alguna manera, con relámpagos quizás y algunas lluvias apocalípticas, como las que Indra lanzó en el Govardhan Lila. Krishna está allí para levantar Govardhan y ofrecernos refugio, no olvidemos eso, pero reconocerlo, ¿no? Me recuerdo, de hecho, cuando dimos una clase sobre Govardhan Lila algunos años atrás, y, y la situación de los Brajavasis era, o sea, en un momento era lo peor de lo peor, ¿no? Muerte inminente con esta lluvia devastadora que Indra envía, o sea, todo amenazado al máximo, y unos minutos después, ellos estaban teniendo el darshan de Krishna de manera ininterrumpida durante una semana, ¿no? Mientras él alza la colina de Govardhan, lo cual nunca ocurre en ningún lila, nada, ningún otro lila, todo Brindavan ve a Krishna sin parpadear, literalmente, durante una semana sin parar, lo mejor de lo mejor, pero unos momentos antes, lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué pasó entre medio de esos dos momentos, no? Eh, Entre otras cosas, lo que ocurrió es que los Brajavasis aceptaron, estábamos en medio de una tormenta, como leyendo el Govardhan Lila con el ojo alegórico. ¿Qué me enseña este lila? Que llega la tormenta, acepta la tormenta, ¿no? Por empezar, no estoy diciendo esto como lo único que voy a decir, pero por empezar, acepta que está lloviendo, por decirlo así, acepta que hay algo oscuro, en este caso, acepta, porque a veces no lo aceptamos, a veces por empezar estamos en negación de o esto está pasando, pero esto no debería estar pasando, que es una forma de negación, es una forma de resistencia ante algo que intenta transmitirnos algo, pero nunca voy a llegar a la lección que se me quiere transmitir si no le permito ser a lo que está allí. No sea melancolía, oscuridad, tristeza, vergüenza, ahí vamos ahí en un momento, pero sea lo que fuere, primero reconocer que eso está allí, no entrar en una negación eh, completamente disparatada de la realidad, como lo que está aquí no existe. Eso está allí, ¿no? Aceptación. Hablaste por un momento acerca del budismo. Hay un libro muy interesante, una autora budista, Tara Brach, que se llama, al menos al inglés, Radical Acceptance, aceptación radical. Es un libro muy interesante, desde la perspectiva budista, pero muy aplicable a cualquier persona. Y habla mucho acerca del amor incondicional, acerca de lo que ella llama el trance of unworthiness, el trance de no sentirnos dignos, por decirlo así, ¿no? Como un trance, ¿no? Como algo que uno está atrapado en ese viaje de no soy suficiente, no alcanzo, y de ahí tantas opciones, ¿no? Y Radical Acceptance, el título de aceptación radical va desde el lado de aprenderme a aceptar de manera radical, ¿no? De raíz. Aceptarme y aceptarme en esos momentos también. Aceptar lo que está pasando y aceptarme a mí atravesando eso. Porque muchas veces el problema central es que no terminamos de aceptar lo que está ocurriendo o no nos terminamos de aceptar a nosotros en relación a lo que está ocurriendo. ¿No? Quizás, de vuelta, un primer nivel de aceptación sería aceptar. Me estoy sintiendo mal, estoy teniendo un día oscuro, lo que fuera, ¿no? Dependiendo del caso. Y todos lo tenemos, ¿no? Otro punto importante dentro de lo que es la aceptación es no estoy solo en esto, ¿no? Universalizar la experiencia, no hiperlocalizarla hasta el punto de que yo soy la única persona en el planeta Tierra que está viviendo esto. Sí, lo vivo a mi manera única y irrepetible, pero esto lo conocen la mayoría. Entonces, en crear comunidad a partir de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi dificultad. Comunidad en el sentido de no estoy solo en esto. No es tu problema, es nuestro problema. Entonces, al pasar del mí al nuestro, estoy creando comunidad.
Estoy poniéndome a mí mismo dentro de un círculo más amplio que no se limita a mí mismo. Porque muchas veces es el problema inicial, la alienación en esos momentos, el aislamiento. Yo estoy viviendo esto, yo estoy... Y de ahí viene la vergüenza y el sentirme indigno y el espiral va para abajo más y más. Entonces quizás partir desde, como digo, aceptar, está pasando esto, no estar en una negación absoluta de la realidad, y luego aceptarme a mí en relación a lo que está pasando y no ver eso que está pasando, porque eso ocurre muchas veces. Y creo que, no sé si es Tara Brach quien habla de ello o John Bradshaw, que también tiene otro libro acerca de sanando la vergüenza que nos ata, Healing the Shame That Binds Us, otro libro recomendado. Y todos ellos me imagino están traducidos al español ya, pero quizás con otros títulos, a veces los cambian, por eso digo, doy la versión al original al inglés. Y él diría muchas veces se refuerza, si ya venimos con una creencia tóxica acerca de nosotros mismos, ¿no? Soy indigno, soy lo peor de lo peor, no sirvo para nada, soy un inútil, soy un fracaso, lo que fuera, ¿no? Hay tantas variantes de esa narrativa interna. Y de vuelta, seamos honestos, no creo que ninguno de nosotros diga, ay, no sé de qué está hablando Maharaj, nunca en mi vida me pasó algo así, ¿no? Bienvenidos al club, como suelo decir. Crear pertenencia, ¿no? Un sentido de pertenencia a través de estas experiencias. Pero si venimos con una narrativa tóxica de nosotros mismos, a veces las situaciones que ocurren las terminamos interpretando como confirmando qué tan indigno soy, ¿no? Entonces se va generando un círculo tóxico donde una cosa refuerza, ya me siento mal acerca de mí mismo y pasa algo, e interpreto eso que pasa como, sí, esto confirma que soy un inútil. Esto confirma que soy un fracaso y me siento peor. Y luego pasa algo más, lo que sea que fuere, no es que es algo que me está confirmando eso, pero yo lo filtro desde ese lugar y todo termina confirmando mi inutilidad. Todo termina confirmando qué tan fracasado, lo que fuere, ¿no? Entonces la importancia de romper con ese ciclo. Tara Brach diría de romper el trance, ¿no? Porque trance es algo que me tiene hipnotizado, básicamente, como en un trance. Hablamos de trance espiritual, podemos hablar del trance de no sentirnos dignos, y es como un estado ininterrumpido, en cierta medida al menos, dependiendo del caso, en donde esa es mi lectura de la realidad, mi lectura de mí mismo y la importancia de interrumpir ese trance, ¿no? Y cómo interrumpirlo, obviamente, como tú decías, Federico, a veces uno también se queda atrapado en ese espiral, ¿no? En donde uno siente no lo puedo interrumpir, es como que todo confirma que soy cada vez peor. Y ahí la importancia de, si no tenemos, obviamente uno tiene que hacer su esfuerzo personal de llevar su atención y su inteligencia, ojalá, a una dirección más coherente, más realista y entender, no soy esa narrativa, esa es una narrativa quizás heredada y de dónde viene esa herencia, también hay todo un trabajo a realizar, de dónde vino esto, porque esto no es parte intrínseca de mi ser no es indigno, mi ser no es, ¿no? Krishna dice, eres maravilloso, eres increíble, ¿no? En el capítulo 2.29 del Gita le está validando nuestra existencia más no poder, ¿no? Eres increíble, eres maravilloso, desde un lugar saludable, ¿no? Entonces, ese es quién soy. Ahora, si hay una narrativa interna que dice exactamente lo opuesto, ¿de dónde viene eso? Y poder bueno, trabajar sobre eso también. Quizás son roles, narrativas heredadas, muchas de eso viene lamentablemente de nuestra infancia, de relaciones con nuestros padres, o lo que fuera, experiencias traumáticas en esta vida, quizás de otras vidas. Cada caso es único. Y a veces eso viene desde afuera y después comienza a reafirmarse desde adentro y se vuelve de vuelta un ciclo en donde todo termina confirmando aparentemente esa verdad, entre comillas. Y llega un punto en donde uno queda absolutamente convencido de eso, de vuelta un trance. Desea romper ese trance. Si uno no lo puede hacer por uno mismo, al menos por momentos, a veces por momentos sabemos que no, esa es una voz que yo soy esto y podemos volver a alinearnos con la realidad y con una coherencia básica. Pero a veces también sentimos que estamos siendo como arrastrados hacia un lugar donde no podemos
no tenemos mucho control en ese momento, como Arjuna le diría a Krishna en el Bhagavad Gita a veces, ¿no? Que es lo que a uno lo arrastra a cometer actos pecaminosos como si se lo obligara a la fuerza. Uno puede también leer eso como lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que lo arrastra a uno a sentirse terriblemente malas en relación a uno mismo, sin poder hacer algo al respecto? ¿Y qué hacer en ese momento? Bueno, ahí la importancia también de contar con un entorno, ¿no? Con un entorno que me acompañe, que me apoye, en donde yo pueda acudir, ¿no? Donde yo pueda decir, bueno, el llamado de la vergüenza tóxica, el llamado de la culpa excesiva, el llamado de la voz interna del fracaso está golpeando a mi puerta y está golpeando fuerte. En cualquier momento me va a tirar la puerta abajo. Ya conozco, ya la veo venir, ya estoy acostumbrado a cómo llega. Antes de que me atrape por completo, ¿no? Sacar eso de mí, sacarlo de lo secreto, por decirlo así, y exponerme vulnerablemente, honestamente ante alguien en quien confío, obviamente, ¿no? No mandar un posteo en Instagram y esperando ser consolado por el mundo, quién sabe lo que vaya a pasar ahí. Y poder acercarme a alguien que valide mi existencia, que sea como un espejo, que me refleje quién soy realmente, no que me refleje si eres un inútil, por decirlo así. Porque hay personas que van a reflejar eso, lamentablemente. Van a reafirmar mis propias ideas tóxicas acerca de mí mismo. ¿No? Entonces necesitamos personas en nuestra vida que entreguen un reflejo fidedigno, por decirlo así, que realmente cuando vengo con una narrativa tóxica puedan cortar con ese trance y decir, Federico, Avatari, Swami Padmanabha, quien fuere, hey, hey, vuelva, tú eres esto, tú eres esto, y te acepto como eres, y eres amado por Krishna y te amo incondicionalmente. Y no solo que sean palabras, obviamente, ¿no? Sino que venga de alguien que uno sabe que realmente lo dicen en serio y lo sienten en serio. Y eso es siempre más poderoso que cualquier historia que me estoy contando dentro mío. Eso en última instancia, por más poderoso que se sienta, la negatividad, la oscuridad, nunca termina de ser más poderoso que una genuina expresión de afecto incondicional, de aceptación incondicional que alguien pueda tener para nosotros. Y como digo, a veces puede no alcanzarnos, lamentablemente, con recordarnos que Krishna nos ama y nos acepta incondicionalmente. A veces quizás para algunos todavía es una idea muy etérea y abstracta. Ok, lo entiendo. Y necesitamos una expresión más concreta en 3D con otro ser humano, digámoslo así. O quizás no un ser humano, capaz necesito a mi perro saltando y abrazándome y mostrándome que me acepta incondicionalmente por quién soy, ¿no? A veces eso puede romper el trance, ¿no? Manteniendo ese término. Sea lo que fuere, necesito exponerme ante una situación que rompa el trance y aprender a conocer cómo esas narrativas internas se acercan para yo anticiparme a eso y ser proactivo, obrar en conformidad y no quedar atrapado cuando sea demasiado tarde. Obviamente, y si eso pasa, va a pasar. No va a durar por siempre, ¿no? Porque sabemos que incluso esos momentos no son eternos. Aprender de eso y poder la próxima vez estar más preparado, ¿no? Más equipado, no ser tampoco iluso y pensar, bueno, esta es la última vez, nunca más va a volver a ocurrir. Ojalá, pero quizá vuelva a ocurrir. Pero si aprendo a lidiar con eso desde un lugar más efectivo, acudiendo ante la experiencia de amor incondicional de mejor manera, la próxima vez va a venir con menos impacto y la próxima vez va a venir con menos impacto, hasta que en algún momento eso va a estar tan disuelto en donde ya eso dejó de ser parte de mi mundo interno, ¿no? Ya no hay necesidad de ir a esos lugares, ¿no? Porque ya los pude deconstruir, ya los entendí con compasión también, ¿no? Y con comprensión y compasión, autocompasión en esos momentos también, ¿no? Porque si no, de vuelta refuerzo el trance y me castigo a mí mismo por sentirme indigno y eso aumenta ese mismo mecanismo, ¿no? Entonces, de vuelta, la importancia de exponerme. Si yo mismo no me puedo dar ese tratamiento a mí mismo, ojalá pueda ser mi mejor amigo, porque me tengo que tratar como tal, pero si no puedo recurrir a otras personas que me entiendan,
que sean compasivos, que me acepten como soy y que me recuerden quién soy. ¿Mm? Y, y suena simple, pero todo eso, o sea, lo tengo que hacer. Y cuando lo hacemos tenemos una experiencia que al final del día es más poderosa que todo lo demás, ¿no? No quiere decir que inmediatamente nos transporta a la trascendencia, y ya estoy más allá de todo eso, pero recibimos un vislumbre. En medio de la oscuridad viene un relámpago, ¿no? Como a veces el ejemplo de la cultura védica. La noche es oscura, no se ve nada, aparece un relámpago y se ve todo, ¿no? Quizás el relámpago no duró por 3 horas, pero fue un vislumbre que me cambió la perspectiva, ¿no? Arrojó luz, como diríamos, sobre cosas que no estaba pudiendo ver en ese momento. Entonces necesitamos ser, ¿sí? Obviamente, volviendo al verso del Bhagavad Gita, ¿sí? Tolerar lo que está ocurriendo, no tolerar como aguantar, sino aprender a tolerar, aprender a comprender, ¿no? Aprender a aceptar, volviendo a la idea de aceptación. Ok, son gajes del oficio, de ser humano, de estar en esta vida, va a pasar, puede volver, viene pero se va, como dice el Bhagavad Gita, entender que esto no dura por siempre. Quizás tenga que seguir lidiando con estas batallas durante un tiempo, poder entenderlo, aceptarlo, comprenderlo con compasión, con autoaceptación, ¿m? E invocando algo más grande que eso, algo más amplio, más profundo, que me va a ayudar a navegar ese periodo complejo, ¿no? Y de vuelta, recordando que estamos todos en una medida o en otra en el mismo viaje, ¿no? Que yo no soy el único viviendo eso. Por eso la importancia de la exposición, ¿no? Eso normaliza estos patrones. Como hablábamos ayer, también en nuestro... Diferente, pero relacionado en el satsang al inglés, alguien preguntó sobre votos, la idea de aceptar votos y cómo muchas veces uno acepta votos en una tradición espiritual, pero luego no los puede mantener. Y eso genera culpa, y eso genera vergüenza, y eso hace que uno se sienta miserable, y ya sabemos cómo sigue todo eso. Y yo mencionaba como Vishwanath Chakrabarti Thakur en su Madhurya Kadambini, cuando él habla de Anishtita Vajana Kriya o inestabilidad en el Bhakti, que es la etapa en la que la mayoría de los practicantes se encuentra, la etapa antes de Nishta, cierta inestabilidad al menos. Él subcaracteriza esa etapa con 6 etapas y una de ellas es Niyama Akshama. Significa dificultad de mantener los votos de uno. Como normalizando, ¿no? La mayoría de ustedes van a tener dificultad en mantener sus votos, muchachos, muchachas. No como animando a que eso ocurra, pero como trayéndolo como parte de la conversación, normalizándolo, de manera que cuando ocurre, si ocurre, no nos estigmaticemos, neuroticemos, volvamos locos y entremos en una espiral descendiente de culpa, sino que lo podamos entender con aceptación, con comprensión, y desde ahí tratar de... A veces necesitamos reajustar nuestros votos y compromisos para seguir avanzando, pero desde un lugar sano, sostenible, realista, ¿no? Entonces, de vuelta vino a colación en relación a lo que estábamos hablando, porque muchas de todas estas cosas generan culpa, días oscuros, sentirnos mal acerca de nosotros mismos, especialmente, diría yo, en relación a círculos espirituales, porque a veces hay estándares elevados, ideales absolutos, muy, muy profundos, muy extáticos, muy hermosos, pero a veces hay días que nos sentimos a años luz de distancia de todo eso, ¿no? Entonces nos podemos sentir terriblemente mal y ahí es donde necesitamos aterrizarnos y normalizar todo eso y agradecer dónde nos encontramos, ¿no? No perder de vista los regalos que siguen llegando a nuestra vida, incluso en esos días oscuros, ¿no? Que los perdí de vista, volver a llevar la atención. Y de vuelta, ahí necesitamos personas que nos ayudan. Hey, mira para este lado, mira todos los regalos que siguen estando. Y fue, wow, gracias, wow. De alguna manera me obsesioné con ese rincón oscuro y terminé pensando que eso lo era todo y perdí de vista tantas otras cosas. No dejo de ver el rincón oscuro, pero contextualizo eso y veo que hay tanto más, ¿no? Entonces, de vuelta, sadhu sangha en un sentido es eso, ¿no? Compañía, buena compañía, si queremos resumirlo en pocas palabras, con personas que nos ayudan a mantener la atención, el foco y la perspectiva en todo lo que está pasando. No negar y reprimir oscuridad, sufrimiento, dificultad, no, traerlo, muerte, como hablamos hace un rato,
pero también no limitarnos a esa parte, sino tratar de incluirlo todo y desincluirlo todo, normalizarlo, tratar de entender que llevar una vida humana como practicante del Bhakti implica ser un ser humano, integrar todas estas capas de complejidad. Va a haber días y días, todos los tenemos, todos, ¿eh? Swami Padmanabha incluido, por las dudas, aclaro. No me deshumanicen ni me sobreidealicen. Obviamente, quizás cada cual lo tendrá en distintos niveles o picos. Tampoco quiero decir todos vivimos lo mismo, pero todos sabemos lo que estamos hablando de una forma u otra. Entonces, tratemos de crear comunidad a partir de eso y que de ahí sí podemos aprender. Una vez que aceptamos todo eso, va a llegar una enseñanza. Quizás no llega en ese día, no llega en ese momento. Quizás toma un tiempo, miramos hacia atrás y entendamos, wow, ese capítulo de mi vida y fue tan complejo, tan semejante crisis existencial. Me tomó unos meses o años entender cuál era la lección que me quería dar, pero ahora que la entiendo, wow, estoy tan agradecido y entiendo el propósito de eso, aunque fue tremendamente difícil y doloroso, ¿no? Entonces también confiar, ¿no? Confiar que nuestra vida se está desplegando de cierta manera y aunque no entiendo muy bien ciertos capítulos de ese despliegue, confiar que por algo eso está ocurriendo y que eventualmente voy a terminar de comprenderlo. E incluso si no puedo comprenderlo todo, ¿no? ¿Quién soy yo para comprenderlo todo? Confiar, ¿no? Confiar el despliegue. Porque una última idea que estábamos el otro día hablando aquí con Bhakti-Rasa, la palabra confianza es una palabra muy importante. Y uno solamente puede confiar cuando hay ciertas cosas que no puedo comprender o controlar del todo, ¿no? Yo no puedo confiar en algo que ya entiendo y controlo al 100%. No hay nada que confiar ahí. Entonces, la idea de confianza implica, hay ciertas cosas que escapan a mi control, que escapan a mi conocimiento, que escapan a mi entendimiento actual. Y aún así, soy invitado a confiar. No creencia ciega, no estoy yendo a ese extremo, pero tampoco tenerlo todo claro, controlado, entendido, y solamente ahí confío. No hay nada que confiar ahí. Entonces, saber, ok, ya viví mi vida y he tenido, espero que todos hayamos tenido las suficientes pruebas de que el universo no está conspirando en nuestra contra, por decirlo así, de que Krishna nos apoya, nos ama. Hemos tenido suficiente experiencia como para cuando estoy en una situación de incertidumbre, confiar ese momento, confiar ese despliegue. Aunque no entienda del todo, saber por varias cosas ya experimenté, esto me está llevando a un lugar que necesito ir. Aunque todavía no entienda bien dónde es eso, confiar ese despliegue. Sí, se siente un poco vertiginoso el viaje. Y ahí es donde el sadhu sangha también suma, ¿no? Donde no estamos solos en ese viaje, ¿no? Si la hacía Maharaj daría ese ejemplo. Como cuando uno emprende un viaje, la vida espiritual, la vida es un viaje. Y él dice, cuando el viaje empieza, todos, es como que, imaginémonos todos nosotros estamos en la orilla, en un puerto y nos subimos a un barco. Y el viaje es, vamos a atravesar el océano y llegamos al otro lado del mundo. Entonces el viaje empieza, estamos todos entusiastas, ¿no? Wow, empieza la aventura, nos sacamos fotos, saludamos a los familiares que están en la orilla, nos vamos de viaje, el entusiasmo. Cuando llegamos a destino, también, ¿no? Hay entusiasmo. Uy, ahí veo la orilla, ahí veo el horizonte, el lugar donde llegamos. Pero entre medio de esos dos puntos, buena suerte, ¿no? Uno está en el medio del océano, no sabe dónde es norte, dónde es sur, dónde es este, cuándo voy a llegar. Uy, esto está durando mucho. ¿Será que me vuelvo? ¿Será que estoy cerca todavía para saltar del barco y ir nadando de vuelta? Tengo miedo. Uy, ¿no? Todo lo que ocurre entre medio. Y ahí es donde necesitamos, ahí es donde va a ser crucial la compañía de otras personas para que no abandonemos el barco, como uno literalmente dice, al menos en Argentina, no abandones el barco. ¿Y qué es lo que va a ayudar ahí? Otros marinos expertos, por decirlo así, que quizás ya han hecho ese viaje, ya conocen el terreno y nos han dicho, no, no, estamos yendo en buena dirección, va a tomar un tiempo, pero ya he ido ahí, he vuelto, he ido, he vuelto. No hay razón para... Entiendo que estés nervioso, pero estamos en buen camino, ¿no? Y contar con esos referentes que ok, nos dan confianza para seguir, ¿no? Diferentes formas de ilustrar, ¿no? Lo que podemos estar viviendo por dentro para poder entender qué está pasando en cierta medida. Tener una idea
no perder la esperanza, no desesperar y renovar nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra perspectiva. Podría seguir, pero bueno, no sé si suma, Federico. Mucho, Maharaj, muchísimas gracias. Bueno, Me voy a guardar esta conversación para cuando me asalte la tormenta en alta mar. ok. Yo también, por las dudas. No, pues yo hablo aparentemente para ustedes, pero después llega la prueba y uno tiene que decirse todo esto a uno mismo. Así que vamos a guardar la narrativa y ojalá nos sume. Bueno, vamos a compartir unos últimos minutos antes de terminar. Cuarto privado, compartiendo nuestras tormentas respectivas, si desean, nuestros días nublados respectivos. De vuelta, tratando de normalizar en comunidad estas experiencias y ofreciéndonos apoyo mutuo, ¿no? Sosteniendo al otro, siendo sostenidos por el otro, como si les más daría el ejemplo de la silla napoleónica, lo he dado varias veces, donde los soldados se sentaron todos juntos en círculo y les digo, siéntense. Y uno se sentaba sobre el otro, pero uno estaba dándole uno estaba haciendo silla de silla, actuando como silla para el otro también, ¿no? Entonces es importante vivir esta reciprocidad de mutualidad, ¿no? Este apoyo mutuo en Sadhu Sangha. Así que invitados a los cuartos privados unos minutos antes de cerrar nuestro encuentro de hoy. Allí están abiertos. Nos vemos en unos momentos. Bien, bienvenidos todos de regreso. Nuevamente esperando hayan tenido un buen compartir y vamos a poner a descansar el encuentro del día de hoy. Y a seguir procesando, ojalá internalizando lo que compartimos, lo que vivimos y extenderlo a lo largo de la semana. Y si el combustible se está agotando en unos días, nos estaremos viendo nuevamente el próximo domingo para seguir recargando fuerza, baterías, inspiración todos juntos. Así que profunda gratitud por su presencia. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Hari Bol.